Hola chicos. Bienvenida al canal Flor TV. Özkan Deniz y Asli Enver volvieron a estar juntos tras la noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El hombre que cantó la canción del amor que hay en el corazón de Özkan Deniz. Una vida que comenzó en Ankara se transformaría, años después, en la historia de un artista conocido por millones. Desde muy joven, Özkan Deniz quedó cautivado por la magia de la música y el escenario. Sin embargo, la fama que trajo el éxito no siempre le brindó la paz que anhelaba. Mientras los aplausos resonaban bajo las luces del escenario, Özkan buscaba algo más, el amor verdadero. Las personas que entraron en su vida en su juventud inspiraron su música. A veces una mirada, a veces una conversación inconclusa, se convertían en los versos de sus canciones. A medida que su vida cambiaba rápidamente, el amor creció, cambió y, a veces, se alejó con él. En la década de 1990, con su carrera en pleno auge, contrajo matrimonio por primera vez. Este matrimonio duró muchos años y le enseñó que la vida no se trata solo de momentos románticos. Los sueños que construyeron juntos, las dificultades que enfrentaron y los cambios que trajo el tiempo finalmente los llevaron a separarse. Pero los hermosos recuerdos permanecieron. Con el paso de los años, Özkan Deniz emprendió proyectos aún más ambiciosos. En su ajetreada vida, repleta de series de televisión, películas y conciertos, el amor volvió a llamar a su puerta. Esta vez, la persona que conoció no solo impactó su corazón, sino también su perspectiva de la vida. Días juntos, sonrisas en la alfombra roja y una felicidad sencilla lejos de las cámaras, pero a veces el amor no era suficiente. La presión de la fama, la intensa agenda de trabajo y las diferentes metas en la vida podían tensar las relaciones. Tras cada ruptura, Özkan se dedicaba a la música. Porque para él, las canciones eran más que simples notas. Cada canción contenía un recuerdo, una añoranza y una esperanza. Años después, cuando decidió volver a casarse, sintió que la vida le había dado una segunda oportunidad. Convertirse en padre cambió su mundo. Ya no era solo un artista, sino también un padre preocupado por el futuro de su hijo. Sin embargo, este matrimonio también llegó a su fin. A pesar de ello, el amor por su hijo siguió siendo uno de los lazos más fuertes de su vida. Su matrimonio con Feyza Aktan y los acontecimientos posteriores fueron noticia en la prensa sensacionalista durante mucho tiempo. Creía que el amor a veces renueva a una persona. Por lo tanto, nunca cerró completamente su corazón. Cada persona que entró en su vida le enseñó algo nuevo. Algunos amaban la paciencia, otros el compromiso y otros el desapego. En años posteriores volvió a ser noticia por un nuevo amor. Esta relación fue diferente porque surgió en una etapa más madura. Özkan ya no era el mismo de su juventud. Miraba la vida con más serenidad, buscando la felicidad en los pequeños momentos. Su relación con Samar Dadgar marcó un nuevo capítulo en su vida. La noticia de su matrimonio tuvo una amplia cobertura mediática.
Una tarde, sentado en su balcón, contempló el horizonte. Pensó en todos los amores que había experimentado a lo largo de los años, la emoción inicial, las grandes pasiones, las decepciones y las esperanzas renovadas. Entonces sonrió para sí mismo. Quizás el secreto del amor no residía en su duración eterna, sino en el significado que aportaba a la vida. Cada amor le había regalado una nueva canción. Cada separación, una nueva fuerza. Cada comienzo, una nueva esperanza. Y Oscar Deniz, a pesar de todos los altibajos de su vida, siguió, creyendo que el amor era la emoción más poderosa capaz de transformar a una persona. Porque a veces, la obra más bella de un artista no eran las canciones que cantaba, sino las historias que guardaba en su corazón. Chispas. En busca del corazón, Oscar Deniz y la historia de amor. Mayor que nota, este texto es una historia que utiliza el nombre de una persona real pero contiene muchos elementos ficticios. No refleja hechos reales ni detalles de su vida personal al pie de la letra. Mientras las luces de Estambul brillaban sobre el Bósforo, un hombre caminaba solo entre la multitud. Millones lo conocían por sus canciones, lo amaban por sus personajes en series de televisión y lo aplaudían por su poderosa presencia escénica. Pero había algo que nadie sabía con certeza: para Oscar Deniz, el escenario más grande de la vida era el amor mismo. Desde su juventud, su corazón había sido más activo que sus canciones. Cada nuevo encuentro, cada cálida sonrisa, cada despedida dejaba una profunda huella en su alma. Quizás por eso las canciones de amor que cantaba se sentían tan reales para la gente. Un día, durante los años en que su carrera estaba en ascenso, conoció a una mujer que le aceleró el corazón. La atracción que comenzó a primera vista se convirtió gradualmente en un gran amor. Largas llamadas, escapadas secretas y sueños de futuro. En aquellos días, Oscar creía que el amor podía vencerlo todo. Pero con el paso del tiempo, la realidad se impuso. El intenso ritmo de trabajo, los viajes constantes entre ciudades y los proyectos interminables comenzaron a tensar su relación. Dos personas que antes hablaban durante horas ya no encontraban tiempo para estar juntas. Cuando llegó la separación, fue el silencio lo que más le dolió. Durante meses, se encerró en sí mismo. Sonreía en los conciertos, se mostraba fuerte en las entrevistas, pero cuando estaba solo por la noche, pensaba en los viejos tiempos. Entonces, un día, se sentó al piano. La melodía que surgió al tocar las teclas era el sonido del dolor en su corazón. Cuando la gente escuchaba esa canción, pensaba que oía una gran historia de amor. Pero para Oscar, esa pieza era la despedida de una historia inconclusa. Pasaron los años. Nuevas personas entraron en su vida. Algunos amores fueron como una brisa fugaz. Otros permanecieron en su corazón por mucho tiempo. Cada relación le enseñó algo diferente. Un amor le enseñó paciencia. Otro le enseñó la importancia de la confianza. Y otro le mostró que a veces amar significa dejar ir. Un día, uno de sus amigos le preguntó: ¿por qué sigues creyendo en el amor? Oscar reflexionó un momento. Luego sonrió levemente. Porque el amor inspiró mis canciones más hermosas.
Esta respuesta resumía, en realidad, toda su vida. No veía el amor solo como finales felices. Para él, el amor era anhelo, espera, cometer errores, perdonar y, a veces, dejar ir. Con el paso de los años, se convirtió en un hombre más maduro. Aquello que antes perseguía con tanta ilusión fue reemplazado por la paz. Ahora valoraba las miradas sinceras más que las grandes declaraciones. Valoraba el significado de una taza de café compartida más que las sorpresas extravagantes. Una tarde, mientras paseaba por el Bósforo, pensó en todos los amores que había vivido. Sus primeras emociones, su primer desamor, su primer gran sueño, y su primera despedida. En ese momento comprendió que ningún amor había sido en vano. Algunos le habían dado felicidad, otros le habían enseñado a ser más fuerte. Pero todo aquello lo había convertido en la persona que era hoy. Miró al cielo. Las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Porque ahora lo sabía. El amor a veces no termina con una persona. A veces perdura en una canción. A veces en un recuerdo. Y a veces en el rincón más recóndito del corazón. Y a medida que la vida avanzaba, nuevas historias seguirían escribiéndose. Como una canción que nunca termina. Corazón rojo. Las estaciones que pasan por el corazón de Özkan Deniz. Era una fresca tarde de otoño en Estambul. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas danzando sobre las aguas del Bósforo. Sentado en su balcón, Özkan Deniz tomó un sorbo de café y contempló el horizonte. Todo lo que había vivido a lo largo de los años desfiló ante sus ojos como una película. Éxito, aplausos, conciertos, películas. Pero en medio de todo esto, lo que dejó la huella más profunda en su corazón fue el amor. En su juventud, pensaba que el amor era como un cuento de hadas. Enamoraría a alguien y viviría feliz para siempre. Pero la vida le enseñaría con el tiempo que el amor era una emoción mucho más compleja. Su primer gran amor, a quien conoció al comienzo de su carrera, había brillado como el sol en su vida. Horas de conversación, planes de futuro y una emoción sin fin. En aquellos días creían que nada en el mundo podría separarlos. Pero la vida tenía otros planes. Con la fama también crecieron las responsabilidades. Las largas giras, los conciertos y una agenda de trabajo exigente empezaron a dañar su relación. Dos personas que antes se veían a diario ahora se conformaban con no verse. Y un día, sus caminos se separaron. Özkan no pudo aceptar esta separación durante mucho tiempo. Por las noches, se sentaba al piano y plasmaba sus sentimientos en las notas. Algunas canciones que la gente disfrutaría durante años nacieron en esas noches. Pasaron los años. Otras personas entraron en su vida. Cada nuevo amor abrió una nueva ventana en su corazón. Una relación le enseñó la importancia de la lealtad. Otra le enseñó el significado del sacrificio. Y otra más le mostró que a veces amar no significa poseer. Özkan maduró un poco más con cada relación. Si antes buscaba el amor en grandes palabras, ahora lo encontraba en los pequeños detalles. En un mensaje que llegó por la mañana.
En una breve conversación tras un largo día. En momentos de silencio compartidos. A lo largo de los años experimentó tanta felicidad como decepción. Algunas relaciones comenzaron con esperanza pero terminaron inesperadamente. Otras duraron mucho tiempo, pero con el tiempo, la vida cambió y se separaron. Cada separación le dolía, pero cada separación lo hacía un poco más fuerte. Un día, uno de sus amigos cercanos le preguntó: «¿Has pasado por tanto? ¿Sigues creyendo en el amor?». Oscar respondió sin dudar: «Creo en el amor de la misma manera que uno cree en respirar». Su amigo sonrió: «¿Pero qué pasa si tienes el corazón roto?». Oscar miró al cielo. Un corazón puede romperse, pero mientras no pierda la capacidad de amar, sana de nuevo. Estas palabras, en realidad, describían toda su vida. Porque él no veía el amor solo como felicidad. A veces el amor era esperar. A veces era anhelo. A veces era perdón. Y a veces era poder decir adiós en silencio. Años después, una tarde, mientras paseaba por el Bósforo, pensó en su pasado. Todas las mujeres que habían entrado en su vida. Las risas compartidas. Los sueños construidos. Las separaciones vividas. Y los recuerdos que quedaron atrás. En ese momento, se dio cuenta de que ningún amor había sido en vano. Cada uno le había enseñado algo nuevo. Algunos le enseñaron valentía. Otros le enseñaron paciencia. Otros le enseñaron esperanza. Y algunos le enseñaron a empezar de nuevo. Una sonrisa serena se dibujó en su rostro mientras la brisa soplaba suavemente. Porque ahora lo sabía. El amor a veces no dura para siempre. Pero la huella que deja en el alma de una persona puede perdurar para siempre. Y quizás esa era la parte más hermosa de la vida. Cuando despertaba a un nuevo día, componía una nueva canción o soñaba un nuevo sueño. Aún había espacio para el amor en un rincón de su corazón. Porque para él, el amor no era solo una emoción, era la vida misma. Y la historia continuaba. Corazón rojo chispas. Este es nuestro fin, vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.